Tenemos con nosotros a una profesional, constructor civil, yo diría con una tremenda experiencia en todo lo que es el conocimiento real en terreno de lo que es la gestión del agua potable rural. Me parece, me atrevo a decir que además María Elena Chávez, que es la secretaria o la profesional que dirige la Secretaría de Recursos Hídricos de la Asociación Chilena de Municipalidades, y además es coordinadora de la Unidad de Proyectos e Innovación para el Acceso al Agua Potable Rural y Saneamiento Sanitario, también de la propia Asociación Chilena de Municipalidades. Me parece, y me atrevo a decir que María Elena es, si no la que más, una de las personas que más conoce la realidad de los APR en Chile, y que es activa en el trabajo en beneficio de los APR. Así que muchas gracias, María Elena, por estar acá con nosotros. Muy buenas tardes, estamos todos como deseosos de ver tu presentación, de que nos puedas mostrar tu conocimiento, tu trabajo, y que podamos después hacerte preguntas y avanzar lo más posible en eso. Así que, no sé si tú tienes la presentación, te doy la posibilidad de compartir pantalla. Gracias, Fernando. Quiero saludarlos a todos y todas. Vamos a hablar en este ratito en particular acerca de las experiencias de eficiencia hídrica en lo que es la gestión pública. Y quiero hacerles un barniz bastante general, porque a pesar de que hay buenas iniciativas hoy día, se entiende poco de lo que es la eficiencia hídrica, se confunde con el ahorro de agua, y finalmente no se entiende bien en qué se traduce. Por lo tanto, hoy día les quiero mostrar una mirada muy general de lo que se ha hecho en tanto a política e inversión pública, con foco a lo que es la eficiencia hídrica. Así que gracias por estar aquí. Voy a compartir entonces, Fernando. Necesito que me habilites para poder compartir. Eso es. Prueba ahora. Hola, María. Dice que sigo con la... Sigo inhabilitada. Ahí puse varios participantes pueden, a ver si pudieses ahora, Yalena. Creo que ahora sí se puede. Excepto la temporada de lluvias en mayo. Sí, eso es verdad. ¿Qué tienes? Ahí sí. Listo. Se ve perfecto. Bien. Genial. Vamos a hacer un repaso entonces de algunos conceptos que es importante tener claro. Tal como dice Fernando, mi vida es bastante desplegada en la ruralidad del país, y uno de los grandes, yo no diría error, sino que creo que falta una conceptualización del mundo rural que no es un desmedro del urbano, es distinto del urbano, pero no necesariamente debemos replicar modelos que satisfactoriamente tienen réditos, tienen rentabilidad social, tienen una aplicabilidad en lo urbano. Y eso, claramente, y es así una crítica personal, siento que le ha faltado al legislador. Creer que aquellas políticas que se implementan para el acceso al agua, para la eficiencia del recurso en la urbanidad, puede ser replicado en la ruralidad, es un error. Ahí están mis datos. Mi nombre es María Elena Chávez, soy constructor civil de profesión, oriunda de la ciudad de Yanquihue, allá en el sur de Chile, y hoy día soy secretaria técnica de la Comisión de Recursos Hídricos de la Asociación Chilena de Municipalidades, que preside la alcaldesa Jessica Mualín, de la linda comuna de María Pinto, y además soy la coordinadora técnica de un programa el cual desarrolla proyectos de acceso al agua y saneamiento sanitario, 100% gratuitos y 100% financiados para nuestros municipios de más amplia ruralidad, los que tienen menores recursos y menores equipos en diseño de proyectos. Así que ahí apoyamos harto a los APR. ¿Qué es lo que nos pasa cuando les digo que normalmente se confunde la realidad urbana con la realidad rural y quiere hacer una copia, una similitud, algo, cuando son dos mundos distintos? Porque desde la mirada municipal siempre les voy a estar hablando de cuáles son el acceso finalmente a distintas
inversiones y políticas en lo que es la eficiencia hídrica, algo que está muy incipiente en el país. Y por eso es importante desmitificar y ir trabajando conceptos desde lo más básico. Y por favor, siéntanse con la libertad de levantar la manito, ahí yo escucho y vamos contestando preguntas. Entonces, en las zonas urbanas tenemos la entrega del recurso hídrico y así como la recolección y tratamiento de agua servida está en manos de empresas sanitarias que han sido concesionadas, para la cual hay una ley que establece las condiciones y dice que en general la operación de esa sanitaria va a estar dada por radios operacionales que son licitados y que son autorizados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por la SIS. Por lo tanto, en general, a menos que una ciudad crezca de una manera muy inorgánica, los radios urbanos van a estar cubiertos por una empresa sanitaria. ESAL, ESVAL, Aguas Andinas, bueno, cualquiera de las empresas del grupo Aguas acá en la región metropolitana, Aguas Cordillera, Aguas Manquehue, Aguas del Altiplano, Aguas del Valle, las distintas sanitarias. Y entonces hablamos de que la cobertura, por eso tenemos ahí un check en lo que es seguridad hídrica, porque hay una ley que garantiza que en las zonas operacionales donde funcionan las sanitarias tenemos que tener la provisión. Y si eso no pasa en una determinada espectro de tiempo, empiezan a caer las penas del infierno. Y eso no solo en lo que es la entrega de agua potable, sino también en lo que es el servicio de recolección y tratamiento de aguas servidas. Lo que es cobertura también tiene un check porque está relativamente cubierto, pero en eficiencia somos lejos de los países más ineficientes en zonas urbanas, porque dentro de probablemente nuestros países hermanos, en Sudamérica somos los que seguimos regando nuestras áreas verdes con agua potable, seguimos haciendo poco uso del agua residual y estamos todavía complicados ahí con la puesta en marcha de una ley que permitiría hacer una diferenciación de las aguas residuales, que también es un gran tema. Nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades nos vemos de buenas a primeras, de buena forma poder implementar sobre todo un reglamento que permitiría la utilización de las aguas residuales una vez que el reglamento salga, porque creemos que la infraestructura existente no brinda las condiciones como poder hacer una separación de las aguas grises de las aguas negras. Creemos que sí, de aquí en adelante es conveniente que todo lo que es la infraestructura domiciliaria, infraestructura de servicios y pública en general pueda hacer una diferenciación. Ahora me voy a la zona rural. Aquí estamos en problema, pero lamentablemente seguimos comparando con los estándares urbanos. Entonces, seguridad hídrica, ni una. En las zonas rurales no tenemos nada, no hay seguridad hídrica. ¿A quién le vamos a pedir la seguridad hídrica? ¿A la napa? ¿O al efluente superficial? ¿A la vertiente? No, pues no hay. Después, cobertura menos. La cobertura está dada hoy día por las redes de agua potable en sistemas que son concentrados, aquellos que tienen más de 15 arranques por kilómetro lineal, así lo establece la Dirección de Obras Hidráulicas para sus proyectos. Y ahí, entonces, cuando tenemos más de 15 arranques por kilómetro lineal en el campo, podemos hablar de un sistema concentrado. Pero cuando el sistema es semiconcentrado, o sea, entre 8 y 14 arranques por kilómetro lineal, la DOH va a cubrir hasta el 50%, porque cuando yo tengo menos concentración de arranque por kilómetro lineal para poder entregar agua en el campo, lo que no tengo es rentabilidad social. Aquello que permite que finalmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia valorice un proyecto como rentablemente social, cuando tenemos una baja densidad, es muy poco probable que ocurra. En general, los proyectos tienen que apuntar a que con el mismo recurso fiscal podamos llegar a más chilenos. Cuando estamos en zonas dispersas, eso la verdad es que ocurre poco. No podemos juntar más gente. Y eso se mide, como les digo, con un indicador claro, que es entre 8 y 14 arranques por kilómetro lineal. Eso va a ser una zona semiconcentrada de agua potable rural, y la mitad de eso va a estar cubierto por la DOH. La otra mitad no. Probablemente la que tenga menor densidad, no. ¿Y qué pasa con nuestros sistemas dispersos de agua potable rural? Aquellos que tienen menos de 8 arranques por kilómetro lineal. O sea, estamos hablando de agrupaciones, pequeñas villas, villorrios, callejones. Ellos no van a tener rentabilidad social, y ahí lo que hay es que no hay cobertura. Hay que buscar sistemas de abastecimiento individual, algo que es conocido como los abastos individuales, o los sistemas que son más bien desprendidos de la gestión de la DOH, y ahí hay que salir a conseguir recursos, ya sea del gobierno regional o de la subdere, para que podamos financiar una pequeña red de agua potable en lo rural. Por lo tanto, si no tenemos seguridad hídrica, si la cobertura es cuestionable, cero eficiencia también. ¿Qué es eso? O sea, preocupémonos de que haya como para hacer algo eficiente. Y aquí es donde
quiero comenzar a tener algunos conceptos como que nos permitan ir avanzando, porque aquí hay una confusión de temas. Como esto de la eficiencia hídrica no es algo que se conozca, entonces uno tiende a confundir algunos temas. Entonces, hay que confundir, o sea, hay que desmitificar algunas cosas. La eficiencia hídrica no es ahorro de agua. El ahorro es finalmente, apunta al consumo cero. Y claro, es importante que las llaves no estén corriendo, ¿cierto? Evitar las filtraciones, poder llegar a acuerdos con las empresas que nos entregan la provisión, por ejemplo, para que bajen las presiones nocturnas, que es donde menos ocupamos agua, pero el agua la tenemos que ocupar igual, si el agua es un bien que finalmente nos permite el desarrollo de actividades humanas, productivas, servicios, entonces tenemos que saber aprovecharla. Y cuando tenemos que saber aprovecharla, ya el concepto cambia. No es que yo quiera ahorrar, sé, apuntando al consumo cero, sino que tengo que hacer un uso eficiente, un uso óptimo, y no gastar más de lo que necesito. Pero no solo eso, tengo que hacer un uso eficiente usando el agua correcta para lo que se requiere. Y aquí ya empezamos a hablar de eficiencia hídrica. No sé si me explico con la diferencia, para mí está muy claro, pero ahorro es consumo cero. Cuanto menos podemos gastar. Eficiencia apunta al cómo utilizamos el tipo de agua que se necesita, cruda, potable, residual, gris, la que sea, pero en su justa medida y tratando de optimizar siempre, sobre todo lo que es la producción, la producción agroalimentaria, por ejemplo, todo lo que es la producción forestal. Por eso es importante ya ir teniendo estos conceptos, porque de aquí en adelante va a ser distinguible los esfuerzos que hacen ciertos organismos públicos, sobre todo, para apuntar a la eficiencia hídrica. Entonces, necesitamos medir el agua que consumimos, porque claramente, y de aquí empiezan a aparecer conceptos como la huella hídrica, la huella del agua, las distintas huellas de distintos colores de las que vamos a hablar, porque lo importante es que aquí se venía haciendo en nuestro país una diferenciación, y por eso es que hoy día tenemos a puertas la aprobación de un reglamento que nos va a permitir utilizar el agua residual. Quiero tomar ese último punto porque nos preocupa mucho que la infraestructura que ya está establecida, la que está funcionando, tiene un solo ducto hoy día y es el de evacuación de aguas servidas que conducen las aguas negras y grises. Recordemos que las aguas negras son aquellas que salen de los wateres fundamentalmente, y el agua gris fundamentalmente está dada por aguas con detergentes que son solubles. Entonces ahí estamos hablando del agua gris que viene del lavamanos, de la ducha, de la lavadora. Y si tenemos una cámara desgrasadora, no hay problema también entonces en compartir el agua que descarga del lavaplato, porque esa agua tiene una altísima carga de materia grasa. Por eso es importante ahí tener las cámaras desgrasadoras. Entonces, hoy día todo entra a la misma tubería, la tubería gris, en general esa tubería es de 110 milímetros y la tenemos todos en nuestras casas. Y cuando entre a funcionar el reglamento va a haber una división. Vamos a tener el tubo gris y vamos a tener un tubo de color púrpura o lila, si ustedes quieren. Entonces, por el tubo púrpura o lila va a correr el agua gris. Esa que entonces sale del lavamanos, de la ducha y de la lavadora. Y si tenemos cámara desgrasadora en mi casa, probablemente también va a poder ser conducida por ese tubo. Si no tenemos cámara desgrasadora en la casa, esa agua va a tener que irse junto con el agua del water al tubo gris. El problema es que cuando yo le saco todo el agua de la lavadora, del lavamanos y de la tina, lo que estoy haciendo es restarle una proporción que permite el autolavado en las cañerías. Entonces estoy conduciendo por la tubería gris todo aquello que es un agua gris, y por la tubería gris voy a estar conduciendo todo el agua, todas las aguas negras. Y vamos a tener hoy día, si eso funcionara a partir de hoy, no tengo ningún problema, porque yo que soy constructor civil, sé que tengo que proyectar las pendientes de manera que estas aguas violeta o púrpura escurran naturalmente con una pendiente normada, lo mismo que la tubería gris. Pero cuando yo ocupo instalaciones anteriores, yo ya tengo una pendiente y me preocupa que al sacarle el agua que me permite el autolavado de la tubería, el agua gris no corra. Y esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Quiero volver entonces a aquellos conceptos que ya es importante instalar, porque nuestro país ha hecho esfuerzo, y eso es lo que les quiero mostrar de aquí en adelante, siempre compartimentalizado. Recordemos que el agua no tiene gobernanza en Chile por una indefinición política. Acá hay un interés finalmente por seguir manteniendo de manera fraccionada y atomizada la discusión del agua, de manera que sean más de 40 instituciones a las que hay que ir a golpearle en la puerta
para que determinen o habiliten el uso del agua, dependiendo del uso, dependiendo del lugar, dependiendo el origen. O sea, claramente hoy día, y no sé si lo han tratado antes, Fernando, pero el no tener gobernanza del agua claramente es una indefinición política. Entonces, aún así, ha habido esfuerzos particulares, sobre todo quiero contarles lo que se ha hecho a nivel municipal, pero también ahí está un proyecto de ley del que les quiero hablar, y les quiero hablar de todo el esfuerzo que se hace para hacer el reconocimiento de la huella de agua, porque esto, estimadas y estimados, de aquí en adelante no va a ser tan inocuo, no va a ser una letra muerta, y de eso es lo que hoy día me han solicitado hablar. Por ejemplo, uno dice, ¿qué es la huella hídrica? La huella hídrica finalmente es un indicador, es una métrica que lo que permite hacer es medir la cantidad de agua sustraída del medio para generar un producto o servicio. Y se llama así porque se compara con otros indicadores como la huella de carbono. Entonces, aquí les tengo esta gráfica que es muy simple, que dice que contra más A, resulta que yo gasto menos agua para la producción de un servicio, a eso se refiere. Tantas más A me bajan el consumo de agua y eso hace que un producto o servicio sea eficiente. Cuando tenemos ahí menos del 22% como indicador de producción de un bien y servicio, de una fruta, de un árbol, es que somos altamente eficientes. ¿Por qué? Porque seguimos produciendo, pero estamos buscando técnicas que permiten que tengan menor consumo. Y eso nos pasa hoy día en las métricas que distintos organismos públicos están haciendo para medir bienes, la producción de bienes y servicios, y eso es muy interesante. Así que quiero decirles que la huella hídrica tiene no solo indicadores, tiene métricas que permiten hacer estos rankings, ¿ya? Aquí les quiero mostrar algunas de las huellas que hoy día tenemos presentes. Tenemos la huella azul, que finalmente es la que está hoy día midiendo la Agencia para la Sustentabilidad del Cambio Climático, del que les quiero hablar un poquito más adelante, y que permite que se pueda medir el agua, independiente si esta sea superficial o subterránea, para producir un bien o servicio. Hoy día la Agencia para la Sustentabilidad del Cambio Climático está trabajando fuertemente en servicio, pero también va a empezar a trabajar con la producción de bienes, y eso es muy importante porque va a empezar a medir la huella hídrica azul. Esa es la azul, la que produce un bien o servicio y que toma o captura agua de volúmenes superficiales o subterráneos. La hídrica es la que tiene que ver con todo el aprovechamiento del volumen de agua lluvia, ¿ya? Y esto va principalmente orientada a sistemas agrícolas y forestales. Y la gris es aquella que nos permite diluir los contaminantes de manera que devolvamos a causas naturales o a infiltración de suelos el agua en un estándar ambiental de calidad, ¿ya? Pues ahí probablemente algunos conceptos que ustedes no conocían es porque estamos recién partiendo y, como les digo, todos estos esfuerzos son como tan atomizados, cada uno trata de hacer lo que puede y estamos seguros que algún día vamos a converger en esto, porque tenemos, si uno se pregunta, tenemos el mismo espíritu. El problema es que, bueno, tenemos que tener una gobernanza. Aquí les quiero contar de las cosas entretenidas que se están haciendo a nivel local, con municipalidades como Providencia, Renca, San Pedro de Melipilla, tan golpeados por la sequía, Loa Nechea, Las Condes, y les nombré varias, no todas acá ABC1 del sector oriente, sino Renca no es ABC1 y San Pedro de Melipilla tampoco, y tienen sus estrategias hídricas locales. Eso significa EHL. Y una estrategia hídrica local permite una navegación en la comuna para ver de qué forma se optimiza el recurso hídrico. Y al optimizarlo se logran cosas. Se logra obtener sellos verdes. Y estos esfuerzos están siendo mirados por organismos del Estado. Y eso es súper interesante, porque de poco se van subiendo y van a tener que hacerlo igual, porque hay obligaciones que hacen que tengan que tomar la batuta, por ejemplo, la de OH, la de GA. Y de a poco nos vamos metiendo en este entendimiento de los conceptos, de los alcances, de los esfuerzos, sobre todo financieros, para poder hacer instalación de estrategias hídricas locales. Entonces, uno dice, sí, bueno, pero esto se dará en los municipios que tienen plata. No, no necesariamente, porque aquí la semana pasada el gobernador Orrego lanzó el concurso para que 30 de los 52 municipios de la región metropolitana puedan postular para que la Agencia para Sustentabilidad del Cambio Climático generen sus estrategias hídricas locales con costo al gobierno regional metropolitano. Entonces, hay esfuerzos que se están haciendo y no necesariamente tienes que tener los recursos, sí tener
la disponibilidad de contrapartes al interior de los municipios. Eso sí es importante. ¿Ya? Entonces, hay acciones concretas que los municipios estamos desarrollando para poder incorporarnos a esta mirada eficiente en el gasto. Lo que les hablaba, el programa de la estrategia hídrica local en comunas de la región metropolitana, es un programa que lanzó la semana pasada el gobernador Orrego acá, y que pretende financiar la elaboración de 30 estrategias locales hídricas para 30 de las 52 comunas de la región metropolitana. Sabemos que ya de las 52 comunas de la región metropolitana, 5 tienen sus estrategias hídricas locales. Entonces nos estarían quedando otras 47 por cubrir, y la idea es que de esas 47 haya 30 que con ayuda de la agencia puedan elaborar sus estrategias de eficiencia hídrica local. El programa Punta, entonces el programa que tiene la alianza entre la Agencia para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano, y fomentar la gestión coordinada de los recursos hídricos de la comuna con el fin de disminuir su demanda. Y los objetivos, la verdad, que son bien ambiciosos. Nosotros, como Asociación Chilena de Municipalidades, vamos a estar acompañando en el proceso, estamos ayudando a difundir, queremos que les vaya bien, queremos que sea una experiencia exitosa, y ver qué resulta después, porque si hay etapas que vienen después, una vez de que se tenga que implementar una estrategia de eficiencia hídrica local. En general, ¿qué es lo que uno, independiente de quién haga el esfuerzo, sea una empresa, sea una municipalidad, sea una organización, ya sea pública o privada, qué es lo que se necesita para poder hacer una gestión eficiente del agua? Acá en la región metropolitana, el grupo Aguas, que está compuesto por Aguas Cordillera, Aguas Andinas y Aguas Manquehue, tiene instalado mes a mes la entrega de un informe que se llama Informe de Sequía. Se lo entrega a todos los padres de empresas de la región metropolitana, lo que les permite saber cuántos arranques tienen, en qué condiciones, cuál es el consumo que tienen por cada uno de los arranques en instalaciones municipales, ya sea en los CEFAM, en los ECOF, en los estadios, en las escuelas, en los propios edificios municipales, en las bodegas. Sí. Ese trabajo permite hacer análisis, porque ocurre que nada se gestiona si no sé primero cuánto gasto. Lo primero que tengo que saber para hacer una gestión eficiente es saber cuánto gasto. Y en eso, entonces, está el primer mandato para lograr hacer eficiente, sobre todo con las tremendas complicaciones que tenemos hoy día de acceder al agua. Entonces, primero tenemos que hacer, para poder proyectar un uso adecuado, tenemos que tener claridad de cuánto es lo que estamos consumiendo, cuánto, dónde y para qué. Eso ya nos crea un mapa. Esto es lo que yo gasto. Es distinto que uno le pide la factura mensual sabiendo que son los 5 millones de pesos de agua al mes, a decir cuánto estoy gastando por dependencia municipal. Y eso ha hecho una tremenda diferencia al interior de los municipios. ¿Por qué de los municipios? Bueno, primero porque trabajo para ellos, y segundo porque somos de los que más agua gastamos a nivel país. Municipios somos comparados con cárceles y hospitales a nivel del gasto de agua, para que se hagan una idea. Después de que tenemos claro cuál es el escenario, entonces nos vamos a diagnosticar la situación. Y eso permite entonces poder empezar a trabajar desde el entendimiento, cuánto consumimos, por eso les digo, cuánto, dónde y para qué. Eso es muy importante, saber cuáles son los flujos, cuáles son las temporadas, los periodos de retorno, cuáles son mis épocas peak y por qué. Porque si yo tengo claro cuál es el mapeo de consumo anual por temporada, si yo tengo una fuga, inmediatamente me va a saltar el indicador, algo me está pasando. El Grupo Agua se preocupa de hacer ver cuando hay una desviación en los consumos. ¿Aló? Bien, teniendo el diagnóstico, entonces podemos hacer estrategia. Nada se gestiona si primero no lo miro. Difícilmente puedo hacer ahorros si que no conozco cuánto es lo que consumo. Por lo tanto, a partir del conocimiento, de la recopilación de la información y el diagnóstico, puedo crear mi estrategia, que es lo que empieza a modelar, porque finalmente la eficiencia hídrica no tiene exclusiones y tampoco tiene grandes aparatajes. Se trata de medir aquello que estoy consumiendo hoy día en relación con el ahorro al que puedo llegar, y eso lo divido finalmente en un indicador matemático. Y eso es para saber cuánto me estoy alejando o acercando a ser eficiente. La eficiencia se mide en relación al consumo actual. Por lo tanto, yo necesito saber cuánto es lo que hoy día consumo. En lo que tiene que ver en las acciones que las empresas desarrollan, y esto ya son derechamente empresas, bueno, distintos
objetivos. Las empresas, por ejemplo, pueden aportar con infraestructura, con inversión, con donación a comunidades de agua, sobre todo en las rurales, que son las que más necesitan, pero también dentro de su autogestión. Por ejemplo, las campañas comunicacionales con la comunidad, o disponer de la información de los diferentes usuarios, como les señalaba, qué es lo que ocurre al interior de la empresa, qué es lo que necesito para poder producir un bien o servicio. Entonces, y eso, diferenciarlo y llevarlo entonces a estándares de consumo. Lo primero que nos permite entonces, el desafío que nos pone la eficiencia hídrica es poder tener claridad de hasta dónde podríamos llegar haciendo ahorros significativos en cada uno de nuestros consumos sin alterar el producto final, ¿ya? Recordemos que allá apunta la eficiencia hídrica a diferencia de el ahorro de agua, que pareciera ser que era lo mismo, pero en realidad no lo es. Y naturalmente lo que son las inversiones para acceder al agua potable y al saneamiento, mejorando los indicadores de agua contabilizada, no contabilizada, que es un tremendo problema. En general, cuando yo hablo de agua no contabilizada, estoy hablando de pérdidas. Entonces, no es fácil que una empresa se dedique a hacer finalmente una detección de sus aguas no contabilizadas, pero también apunta a la eficiencia en el uso. ¿Y por qué es importante hacer estos reconocimientos? Sobre todo, y estoy ahora mirando solo a la acción privada, porque así como tenemos algunos municipios que están haciendo un esfuerzo importante por trabajar con la comunidad, es importante que la cultura organizacional que pretende ser eficiencia hídrica esté absolutamente comprometida, que sea conocedora de estos esfuerzos. Entonces, acá lo que ha pasado con la comuna de Providencia, por ejemplo, que no se sabía cuánto agua gastaban. Lo primero, tener claridad de cuánto es el consumo. Mucha de la infraestructura hoy día ha cambiado post 18 de octubre del 2019, hoy día generalmente la infraestructura pública es antivandálica. Nos gusta o no el término, los municipios o cualquier institución que invierta en infraestructura sanitaria tiene que hacerlo de manera antivandálica, porque si no, de verdad que es un saco roto, sobre todo cuando tiene una alta rotación de uso, por ejemplo. Y lo otro es que nuestra ciudadanía tiene cada vez más conciencia de lo que significa el ahorro del agua. Porque cuando la comuna de Providencia partió con sus primeras iniciativas de poder remirar la comuna como una comuna verde, reconocen ahí un problema, la falta de conciencia. Entonces todo eso nos indica cuáles son las acciones que tenemos que revertir, ¿ya? Y eso fundamentalmente de la mano de los vecinos ha sido importante porque el vecino reconoce el esfuerzo que hace la comuna de Providencia para poder entregar indicadores de ahorro significativo, porque cualquier recurso de un ahorro fundamentalmente potencia cualquier otra obra social dentro de la comuna, pero además está creando conciencia, y esto ya hace un buen rato, así que ha sido para Providencia un camino lento, largo, pero que ha ido sembrando frutos. Aquí, por ejemplo, les sigo mostrando cuáles son las acciones que la municipalidad fue tomando, porque digo, yo no quiero más, o sea, los gobiernos, los municipalidades son gobiernos autónomos y soberanos, por lo tanto, tomó ahí la iniciativa y comenzó a modelar lo que se llaman sus estrategias hídricas locales, pero tiene una serie de acciones que se proponen, por ejemplo, lo que es la seguridad hídrica al corto, mediano y largo plazo. Fíjense, parten catastrando la infraestructura hídrica comunal, algo básico, uno dice, pero es obvio, ¿cierto? Supongamos que esto es lo mismo que cuando uno en la casa queda sin pega. Uno dice, flauta, mientras no encuentre trabajo voy a tener que apretarme el cinturón. Pero apretarme el cinturón ¿en cuánto? Si yo no sé cuánto estoy ganando, ¿cómo me voy a apretar el cinturón? Acá pasa exactamente lo mismo. Tenemos que hacer ese reconocimiento, luego hacer una serie de protocolos que se van a transformar finalmente en ordenanzas, lo que es muy bueno porque las ordenanzas son leyes locales que son respetadas por toda la comunidad, porque son votadas por su consejo municipal, que fue electo y por lo tanto los representa. Y porque genera pertinencia. Eso es lo que nosotros hemos evidenciado durante ya las primeras acciones de defensa del agua, parte del año 2015 con la instalación de la oficina del agua en la comuna de Petorca. Y de ahí en adelante una serie de otras acciones puntuales se han venido desarrollando para poder potenciar lo que es la gestión hídrica local, la eficiencia hídrica local,
de todas aquellas acciones que cada ciudadano o ciudadana espera de sus autoridades. En el mediano plazo ves ahí que ya tenemos un diagnóstico que orienta al sector privado y que motiva, impulsa, propende, porque no nos podemos meter en general ni en la casa del vecino, que nosotros vamos a tener ordenanzas, nosotros municipios, desde hasta la reja. De ahí para adentro es una indicación, una propensión, un fomento, una indicación, una sugerencia, pero no nos podemos meter al interior de la casa, ¿ya? Entonces, ahí vienen todas estas otras indicaciones, y finalmente, lo que es el largo plazo, tenemos todo se proyectó una evaluación de esta estrategia que ha tenido bien buenos resultados en la Comuna de Providencia. Naturalmente, ustedes me dirán esto, claro, Providencia es una de las comunas que tiene recursos, sí, pero de verdad, quiero decirles que hay hoy día, sobre todo, acciones que permiten el financiamiento de estas estrategias hídricas locales, al menos en la región metropolitana. Acá también apuntando a lo que es el índice de innovación dentro de la seguridad hídrica, también planificaciones que pueden ustedes viendo ahí. Yo les voy a dejar esta RPT para que después la puedan revisar, y por supuesto todo esto es público, porque está, es material que está informado en la página de la Municipalidad de Providencia, ¿ya? Así que ahí, para que puedan ver después todo lo que se ha hecho en las hojas de ruta, modificando vulnerabilidades, aprendiendo lo que es, por ejemplo, este último indicador que tiene que ver con la difusión ciudadana y cómo bajamos. Básico es poder tener en lo que es eficiencia hídrica una educación, sobre todo en los niveles más chiquititos. Ahí donde el pequeño ve que hay un mal gasto del agua corriendo desde que nos lavamos los dientes hasta que lavamos la verdura o regamos, y si eso va aparejado con el cambio de sustrato. Acá en las comunas del sector oriente, donde además tuvimos el temor a comenzar con racionamiento de agua, bueno, comenzó una tremenda campaña para hacer el cambio de pasto. O sea, cero pasto. Hoy día o es pasto sintético, o son canchas de mulch, o son gravas compactadas, o son jardines desérticos, pero nosotros ya no nos podemos estar dando el lujo de estar regando pasto. Y lo mismo han hecho las municipalidades, que han quitado todo la carpeta vegetacional, fundamentalmente pastos, de espacios comunes, espacios municipales, áreas verdes que no son recreativas. Los parques no se han tocado, pero aquellos espacios que son comunes y que no requieren de tener pasto, ya no lo tienen. Las rotondas, los bandejones, una serie de espacios que no son recreacionales, y lo único que hacen es consumir agua y generar un desmedro, además, porque tal vez la municipalidad de Las Condes sí tiene las lucas para pagar el agua, pero naturalmente aquí el desmedro se está dando en otras localidades en donde, no teniendo la misma presión, se produce una baja en el caudal. Recordemos que para poder tener agua en eficiencia no solo tenemos que tener caudal, tenemos que tener buena presión, ¿ya? Sí. Son varios los conceptos que la Municipalidad de Providencia evidenció en esto. Quiero contarles que también Las Condes hizo toda una estrategia muy parecida a la de Providencia, y naturalmente partió pidiendo, por ejemplo, en la parte inferior dice 672 arranques. El informe mensual que entrega el Grupo Aguas a la Municipalidad de Las Condes le dice: usted mantiene los mismos 672 arranques, pero su consumo tiene tal o cual comportamiento. Y entonces eso permite que hayan decisiones que las municipalidades tomen, distintas sean. Por ejemplo, la Municipalidad de Las Condes no riega con agua potable. De hecho, el camión Aljibes, que riega todavía ciertas áreas verdes, dice: el agua que llevo aquí no es potable. Es una tremenda campaña que tiene la municipalidad. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde saca el agua? Las Condes tiene captación de vertientes. Entonces, va y toma agua cruda. Recordemos que el agua que no está potabilizada, la que no ha pasado por un proceso de potabilización, es agua cruda. Hay otras comunas, por ejemplo, el Estadio Nacional, que todavía tiene carpeta vegetal, se riega con agua cruda que se extrae de un pozo que hay al interior del Estadio Nacional, ahí en la comuna de Ñuñoa. Y así, distintas soluciones. Lo importante es, naturalmente, no afectar los cauces naturales, no afectar ni generar un desmedro en la captura del agua subterránea, sobre todo si esa va a fomentar o acceder a que haya personas que puedan consumir agua, incluso cruda. Recordemos que en los campos mucha gente, las personas consumen agua cruda, utilizando aguas residuales, utilizando aguas de estanque. Así que opciones hay. Lo importante es comenzar a hacerlo. ¿Cómo? Midiendo primero y luego tomando decisiones importantes. Y naturalmente buscando los recursos. Miren los comportamientos. Esto está absolutamente mapeado. Probablemente Las Condes sí lo que tiene,
debe tener más recursos, pero además tiene más gente, eso es verdad. Tiene más dotación que permite estar haciendo gestión. Pero cuando no se tienen los recursos que se tienen en Las Condes, en La Barnechea o Ñuñoa, por ejemplo, se tienen otras iniciativas, como por ejemplo esta, aquí esto dice Municipalidad de Petorca que inauguró oficina de asuntos hídricos, esto es del año 2015, imagínense. Nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades siempre decimos la primera acción concreta para poder hacerse cargo de los problemas de acceso al agua. Porque primero hay que tener acceso. Después del acceso podremos ver si queremos hacer un ahorro o apuntar al consumo cero o volvernos eficientes. Pero primero tengamos acceso. Y Petorca parte, siendo un municipio chiquitito, en el año 2015 haciéndose cargo de eso. Y establece una bandera de lucha, con la cual naturalmente ha conseguido tremendos avances. Pero eso no ha modificado la condición de extrema sequía y de extrema inequidad en el reparto de recursos en esa comuna. También lo hizo Ancud, también tiene su departamento de agua. Esto es lo que se viene, todo esto apunta finalmente a ejercer acciones de eficiencia hídrica, hacerse cargo del cómo miro mi comuna. Entonces, tenemos municipios, tenemos ya la Agencia para la Sostenibilidad y el Cambio Climático, y nos faltaba esto, un proyecto de ley que comienza a hablar de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. Afortunadamente, esta ley va lenta, pero va avanzando, ya está en el primer trámite constitucional, está en el Senado, y esa fue la última modificación el reciente 29 de septiembre de este año. Aquí es importante qué es lo que se refleja, y de hecho, hoy día la ley marco del cambio climático también empieza a colocar algunos elementos de este tipo, pero esta sin duda es importante porque introduce o va a introducir primero conceptos como las huellas. Ya hablamos de la huella verde, la huella azul, la huella gris. Habla de finalmente cuál es la responsabilidad de la que se espera, tanto en organizaciones públicas como en empresas privadas. Y reconoce que aquí hay que hacer acciones conjuntas. Yo no digo que esto vaya a ser la gobernanza, por cierto que no, pero aquí estamos, de hecho, si se fijan, habla de las deficiencias de la gobernanza. Yo quisiera saber cuál será esa gobernanza. Aquí por lo menos lo reconoce como una deficiencia. Yo diría la inexistencia de la gobernanza. Pero bueno, no soy legisladora, tal vez algún día lo sea, pero por aquí me entretengo tratando de que las personas puedan entender respecto de ciertas acciones que en este país están ocurriendo y por las cuales estamos siendo observados, lo que también es muy motivador. Entonces, esta ley pretende además entregar indicaciones para el funcionamiento de la infraestructura pública respecto al acceso al agua. No, está súper bueno. Interviene en sectores productivos y en la sociedad chilena en general. Así es que tengamos una ley que empiece a fomentar respecto de exigencia, me parece muy motivador. Los instrumentos de promoción, de los que habla en el artículo 2, este proyecto de ley tiene que ver con todos los elementos de difusión, medios, fundamentalmente, las intenciones, la periodicidad de las campañas y ese tipo de cosas. Y respecto a la educación, por ejemplo, habla ya de la necesidad de poder entregar conocimientos básicos a todo nivel respecto al cuidado de las aguas y las cuencas hidrográficas, así como el uso eficiente de agua. Considero que es una muy buena ley. Probablemente hay todavía mucha carne que meterle, pero la intención del legislador fue importante. Y además comienza a hablar de una interrelación entre el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Obras Públicas, de que se va a empezar a hacer exigencias hídricas para las municipalidades y para toda la infraestructura municipal. Se les va a empezar a instalar estas exigencias que uno espera que vayan a aparejar con recursos, porque si es como la ley Cholito, que no significa todavía un desangradero de plata importante, va a estar difícil, pero esperemos que no. Y si esta ley no trae suficientes recursos, probablemente la ley marco sí de cambio climático la va a tener. Yo soy una esperanza en eso, ¿ya? Así que aquí este proyecto de ley comienza a poner exigencias, como les digo, a ciertas, a las instituciones en general, públicas y privadas, ¿ya? Acá dice entonces que la Dirección de Obras Hidráulicas en su artículo 5 de esta ley y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que está a cargo de la supervisión de los APR, podría tener entonces el recurso para poder hacer una serie de diseños en sus distintas etapas para poder trabajar lo que significa en la recuperación
de las aguas servidas tratadas. Lo mismo que con las acciones que eso propenden. Recordemos que, ¿por qué es importante devolver al medio una agua servida tratada bajo estándar de calidad? Porque el agua o se va a infiltrar en nuestros suelos, finalmente llegando hasta mapas subterráneas, o va a ser dispuesto a efectos naturales, cauces naturales. Entonces tenemos que tener la devolución del agua servida tratada debe ir en estándar de calidad. ¿Ya? A eso se refiere, a todo lo que signifique propender a un estudio o derechamente a la ejecución de proyectos que conduzcan y que aseguren entonces que el agua servida tratada permita una recarga de acuífero o permita la devolución a causas naturales en una condición de vida. ¿Ya? Y comienza a hablar de, como les comentaba en el artículo 6, comienza a hablar de la eficiencia hídrica en el sector público, y ya empieza a hablar entonces de que hay que tener protocolos, probablemente ahí vamos a empezar a salir todas las dificultades que tienen las instalaciones y las edificaciones, porque, qué decirles, muchos de los edificios que son arrendados por la administración pública pueden tener un uso eficiente del agua, pero los que disponen de edificios propios, a veces, y muchas veces son edificios muy añosos, que tienen poca destinación de recursos para su recuperación. ¿Ya? Entonces, cada uno de estas unidades de administración de los organismos públicos va a tener algo que para nosotros es una maravilla. Hace mucho rato que veníamos hablando del gestor comunitario del agua. Bueno, esto se parece un poco. El gestor o gestora de la eficiencia hídrica al interior de organismos públicos. Nosotros vemos con muy buenos ojos el que pueda salir este proyecto de ley pronto. Solo decirles que estoy hablándoles de esto porque creo que es importante que vean distintos esfuerzos de parte del aparato público para poder alcanzar algún nivel estándar de conversación respecto a lo que es la seguridad hídrica, el acceso al agua, la condición de saneamiento sanitario. Tenemos tanta tipología y además somos tan buenos para los eufemismos que tenemos que tener lenguajes comunes. Bueno, en el artículo 7, los indicadores, pues, claro, aquí vamos a empezar a hablar de los indicadores. ¿Se acuerdan de los primeros indicadores de los que le hablé en esta charla? Las huellas, esa métrica que permite entonces identificar cuánto más y cuánto menos. Y que esa huella no es ahorro, es eficiencia, ¿ya? Si nos vamos con algunos conceptos claros, yo me voy por pagar en esta capacitación, ¿ya? Así es que en general, esta ley además habla del agua fresca, aprovechada para producir bienes y servicios. Acá hay una diferencia, lo que tiene que ver con el agua dulce, o el agua cruda, o el agua que es distinta, o el agua continental, ¿ya? Es llamada dulce, cruda, continental, porque efectivamente salen de nuestro medio terrestre, a diferencia de toda la otra discusión que es respecto del aprovechamiento del agua que sale de procesos de desalación, ¿ya? Entonces... es un mundo. Lo importante es que sea cuál es el recurso. Recuerden, hacer uno suficiente para producir un menos servicio, pero además diferenciando el tipo de agua que podemos ocupar. Eso sí es eficiencia total. Bueno, seguimos avanzando en este proyecto de ley que, como les comenté, la última modificación fue hecha el reciente 29 de septiembre de este año. En el artículo 8 habla de la eficiencia hídrica en proyectos de riego, una condición muy estratégica. Yo creo que ese artículo va a tener harto todavía para analizar. En el artículo 9 habla de la protección del cauce natural, que tiene que ver además con cuánto yo puedo capturar y cómo yo voy a disponer del agua que tomo y la que devuelvo. El aprovechamiento de agua lluvia en el artículo 10, que es tremendo, tremendo, porque dice que sobre todo en las regiones entre Biobío y Aysén, que fue el primer planteamiento que se hizo, decía, acá se van a poder capturar las aguas lluvias para poder dar una condición de potable. ¿Por qué partió allá este artículo y después se fue cambiando? Porque sepan ustedes, sobre todo, que en la región de Aysén, el agua se captura de fuentes superficiales. Allá, por una condición geológica muy difícil, hacer sondajes o perforaciones que permitan contar con agua subterránea. La hay, pero poca. En general, la condición geológica de la región hace que toda la captura de agua sea superficial, ¿ya? Y entonces, cuando deja de llover, como fue lo que ocurrió desde marzo de este año, desde enero de este año, hubo que decretar escasez hídrica en la región de Aysén, porque como no hubo suficiente embalse de agua lluvia, y el agua de consumo humano sale de embalses de agua lluvia y de deshielo, entonces está con índices bajísimos, y eso significó que
o había que privilegiar finalmente el agua para el consumo humano, para potabilizarla, o para poder tener agua para los animales, no había pasto, entonces fue crítico. Este artículo 10 parte así, entonces hoy día tiene una condición distinta porque ha ido evolucionando conforme se ha ido discutiendo, y dice que se resume en que la construcción, la reconstrucción, alteración y ampliación de edificios y obras de urbanización nuevas de cualquier naturaleza, sean urbanos o rurales, con una superficie superior a 5.000 metros cuadrados construidos, según las características meteorológicas propias de la zona geográfica de su localización, deberán contar con sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias para fines productivos, riego o infiltración al suelo, en su defecto con sistemas de manejo de escorrentía para efectos de evitar las descargas de agua lluvia al alcantarillado. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada vez que el agua lluvia llega a nuestro alcantarillado, primero colapsamos las matrices, que están diseñadas para poder soportar caudales estrictamente determinados según la población y el tipo de artefacto sanitario que va a conducir allí las aguas. Grises, negras, todas juntas, qué sé yo. Pero si yo aquí le meto caudales de agua lluvia, lo que hago es colapso entonces de las redes, y lo que es peor, cuando llego a las plantas de tratamiento de aguas servidas, lo que hago es que las sobreexijo de tal forma que muchas veces termino dañando esa infraestructura sanitaria. Yo he conocido en mi trayectoria, en mis múltiples viajes por todo Chile, y yo voy a localidades rurales, veo muchas plantas de tratamiento, distintos tipos de tratamiento de agua servida, y me da mucha pena cuando veo la tecnología TOA, esta de lombrifiltro, en donde las lombrices nadan sobre la planta de tratamiento, porque es tal el caudal de agua que les llegó, porque se le juntó el agua de la población que se proyectó, más la población que se acopló, más la casa que se le construyó en el mismo sitio que tenía alcantarillado. Entonces, como era el hijo, no le puedo negar la posibilidad de construir una casa, se conectó a mi alcantarillado, pero cuando cae el agua lluvia dentro del alcantarillado es desastroso. Por eso es importante este artículo, disculpenme que me explaye, pero para mí esto es apasionante. Entonces, eh, quiero contar ya de las últimas acciones que se pueden hacer, y es el trabajo sobre todo en establecimiento educacional. Aquí es vital. Tenemos acciones que han hecho ya ciertos organismos, como les digo, a nivel gubernamental, nuestros municipios, acciones concretas de cada uno de los gobiernos locales, que ha sido una maravilla. Y como les digo, cada vez más, sobre todo cuando contemos con una ley que pueda de alguna forma complementar la ley marco de cambio climático con acciones concretas que apunten a la eficiencia, creo que vamos en el camino correcto. Aquí les dejo algo de auditorías hídricas y establecimientos educacionales, así es que de verdad un alivio ver lo que se está haciendo. Yo sé que no es mucho, o sea, para mí es mucho, porque convencer no es fácil, sobre todo hoy día la sequía, claro, es un eslogan y llegó para quedarse, pero que de verdad hagamos una gestión eficiente con las puras ganas, con la intención de querer sacar adelante una mirada eficiente ciudadana de un acceso que está súper acotado, restringido, y que tiene que tener distintas, distintos tipos de uso dependiendo del tipo de agua. Así que con esto termino. Quiero que conversemos ahora. Pregúntenme qué es lo que les interesa, si les quedan más dudas. Tampoco es que me las sepa todas, pero algo de calle tengo, como dijo Fernando, así que lo que les cuento aquí es aplicable. Lo he visto, funciona. Muchas gracias, María Yelena, por tu excelente exposición. Yo voy a aprovecharme de partir al tiro con una pregunta a lo que has planteado, diciendo primero que este año, a pesar de que tuvimos en la zona central lluvias importantes, va a ser uno de los años considerados de los 10 más secos, porque de esa lluvia ya no se pronostican más irrupciones de frente frío o con agua. Discúlpenme. ¿Qué pasa con la recolección residencial, de agua lluvia residencial? Porque con algunas viviendas, algunas casas con 72 metros, 80 metros cuadrados que pudiesen tener, o quizás incluso menos, y en sectores como en el sur, no sé, de Puerto Montt al sur, incluso de la Araucanía al sur, se podría recolectar una cantidad importante de agua, digamos, para y sabemos
existen lo que son las construcciones de viviendas sociales, que también, aunque sea menor el tamaño, podrían aportar a esa recolección y paliar un poco el uso de agua por los sistemas, digamos, tradicionales, los sistemas de agua potable rural o incluso en las zonas urbanas. ¿Qué se está haciendo en esa materia? Poco, pero se está haciendo. El mayor esfuerzo lo ha hecho Fundación Amulet de querer instalar esto, ha instalado las escuelas del agua, que significa que instala recolectores de agua lluvia sobre los techos de algunas escuelas rurales, y con unos sistemas muy sencillos, en una inversión muy baja, en términos de plata, que no supera los 800.000 pesos, instalan un capturador de agua desde el techo para, pasando por unos filtros también muy rústicos, llegan a almacenarlo. El problema, Fernando, es que la autoridad sanitaria, la Ceremi de Salud Pública, no reconoce esa agua como apta para consumo humano, incluso si la potabilizas. Habría que meterle nuevos filtros porque el problema es la recolección, es cómo tú la capturas. Por ejemplo, en Chiloé es ese. El Chiloé tiene amplias, por la condición de lluvia, tiene las cubiertas, yo le llamo agua, porque se llaman así, las cubiertas, permiten una gran captura de agua, y esas son recolectadas, pero de manera domiciliaria, doméstica. No, mientras no haya una clara autorización para el uso del agua lluvia en el consumo, probablemente va a seguir sirviendo solo para regar la chacra, que ya es bastante. En Chiloé también tenemos una condición insular geológica que nos impide muchas veces perforar. Se puede, pero es dificultoso y es más caro. Entonces, si tú me preguntas aquí, la Fundación Amulet es la que ha hecho sus mayores esfuerzos, no le ha ido bien. Entiendo que ahora le están dando una pasada como para probar filtros que permitan luego de eso potabilizar el agua y permitir el consumo humano, que es lo más complejo. Porque sin duda, como te digo, hoy día el vecino que tiene la intención de que no se le muera el animalito, sobre todo porque hay lluvia, y esto pasa de la región del Ñuble al sur, está haciendo sus propias soluciones de acumulación de agua lluvia. Es lamentable que no propiciemos ese tipo de cosas. Muy bien, preguntas, comentarios. A mí me gustaría hacer una pregunta. Yo lamentablemente me tuve que incorporar más tarde, estaba en nuestra reunión, pero alcancé a escuchar algo de María Yelena y me parece tremendamente interesante, además, que ella maneje el tema. Tú mencionaste algo ahí relativo, ¿cierto?, a una política que se está implementando de establecimientos educacionales, que a mí me parece tremendamente interesante, sobre todo que muchas de las cosas que se tratan de implementar por los establecimientos educacionales pasan por una situación bien compleja. Entonces, yo quería preguntar por experiencia profesional y otras cuestiones que uno hace. Hoy día yo trabajo en una universidad y estoy dirigiendo una tesis sobre el tema medioambiental. Y una de las dificultades es que cuesta mucho trabajar con los establecimientos educacionales, pues, o sea, se habla mucho y siempre se piensa que en la escuela se pueden implementar muchas cosas, sobre todo de carácter preventivo, y que permitan, ¿cierto?, hacer un cambio, un giro en la mirada que tenemos y en la cultura, y en este caso de la cultura hídrica, podríamos decir, ¿no? Pero ¿cómo les ha ido? No sé si tiene algún conocimiento respecto a eso, de cómo se implementa, porque yo siento que pareciera que, primero, no es algo generalizado, segundo, que generalmente hay una cuestión que tiene mucho que ver con quién está a cargo del área de educación y de la personalidad incluso de cada establecimiento, quien dirige cada establecimiento educacional, para facilitar estos procesos que son tremendamente importantes. ¿Sí? Toda la razón, Violeta, toda la razón. Acá, mientras no tengamos, yo no sé si concuerdan conmigo, pero finalmente, yo trabajo hace 4 años con casi pura pobreza y acceso al agua en la Asociación Chilena Municipalidad, entonces a mí no me cuento un cuento. Esta indefinición de la gobernanza tiene que ver solamente con una indefinición política, no hay otra. Entonces, si tú partes de esa base, todo lo que ocurra debajo lo que va a ocurrir después de que no hay gobernanza es esto, son esfuerzos atomizados. O sea, lo que tú me estás contando es la respuesta natural a una inorgánica. Naturalmente aquí el que puede saca su estrategia y apalanca recursos, porque esto también no es solo la voluntad, tú bien lo has dicho, desde el director, la profesora. Por ejemplo, María Pinto.
la comuna de María Pinto tiene pura educación pública, allá no hay oferta privada. Entonces es mucho más fácil que a través de la línea medioambiental que tiene la alcaldesa les dé duro y desde que salgan a plantar junto con CONAF y reforesten un bosque hasta que hagan recolección de diferenciación de aguas tratadas. María Pinto tiene uno de los primeros recintos, puntos limpios de reciclaje, siendo una comuna pobre y rural. Entonces, aquí claramente hay una impronta del alcalde o la alcaldesa. Pero quiero decirte que toda esta estructura viene en la ley marco de cambio climático, porque de alguna forma tiene que incidir sobre el Ministerio de Educación. Pero si el Ministerio de Educación no quiere, supongo que tiene que ser mediante, espero que sea mediante la imposición de la ley. Este proyecto de ley que yo les mostré sí trae componente educacional y no es algo optativo, es obligatorio. Mientras esto no esté puesto en marcha, sigue la lucha atomizada que solo permite la ingobernanza. Porque Ánimo nomás. hay una ley que permite, ¿cierto? No sé si una ley, una norma que permite o que exige que los establecimientos escolares demuestren que están cumpliendo con una norma, ¿cierto? Una norma de educación ambiental, ¿sí? Pero son muy pocos los que la han aplicado. En realidad Excusas sí. van a tener muchas. Excusas Claro. tienen muchas, sí. Piensa tú que de aquí en adelante, de aquí a 3 años más, todas las comunas tienen que tener sus planes comunales frente al cambio climático, porque tenemos la ley marco de cambio climático. Llegados los 3 años, claro, va a llegar una multa para los alcaldes o la alcaldesa, pero si finalmente grimen que no tenían un perico para hacer las cosas, porque eso es lo que pasa, imagínate un municipio chiquitito. Entonces, claro, vendrá excepción tras excepción, porque siempre hay cómo zafar de estos temas. Se nos junta de aquí a 3 años más tenemos que tener los planes comunales de prevención de riesgo, todo lo que es la zonificación de riesgo de la comuna, imagínate. A eso hay que meterle el plan comunal del cambio climático. Y si de aquí a allá se nos tiene que además impulsar, y por eso que el gobierno regional metropolitano está haciendo un esfuerzo, porque además hay que impulsar las estrategias hídricas locales. Entonces, nos vamos a dedicar a hacer puros planes. Entonces, esos pobres municipios después se quejan de que no atienden ni bien ni adecuadamente. ¿Cierto? ¿Había otra pregunta? Yo creo que andamos súper bien en los tiempos. Sí, yo en realidad tengo una pregunta, son dos que me llamó la atención, Yalena, en el tema, y aprovechen los otros también de otras personas a hacer preguntas. Mira, dos cosas respecto a las estrategias que tú revisaste, que son cuestiones bien recientes, ¿eh? Ahí veía la evidencia, como que gradualmente estas comunas han ido incorporando la estrategia de eficiencia hídrica, o la estrategia hídrica en realidad, las cuales incorporan el concepto de eficiencia. Uno, que veían el largo plazo al 2030. Y tengo la impresión de que el 2030 no es el largo plazo. Eso ya... No, lo que pasa es que en otras estrategias, el largo plazo, dado por ejemplo las condiciones de cambio, el mismo cambio climático que tiene unas tendencias que son más a largo plazo, uno podría proyectar escenarios a más largo plazo, ¿no? Cosa que las medidas que se vayan utilizando tengan una proyección mucho más porque algunas de estas cosas son inversiones que también requieren un trabajo más sostenido por mucho más tiempo. Y lo otro que es más bien una pregunta, eso era un comentario, y lo otro que es una pregunta, ¿cuáles has visto tú que es las personas pequeñas, de los niños y las niñas, en las estrategias? Que muchas veces para este tipo de temas son actores relevantes, ¿verdad? En la idea de instalar un concepto, porque al final estamos haciendo proyección futura, o sea, nos estamos proyectando por un tema que a ellos les interesa más, al final de cuentas son quienes van a vivir en esos escenarios, digamos, que nosotros proyectamos. Mira, lo primero, esto del largo mediano plazo, tenemos, imagínate, una amplia discusión. Hace, no sé, 2 días estaba hablando con el alcalde René La Vega por su parque bicentenario ahí en Conchalí. Y claro, me decía, pero es que quiero proyectar esto, pero es que tampoco me puedo pasar, porque resulta que yo tengo ciertos periodos. Recordemos que alcaldes y alcaldesas son electos por 4 años. Entonces tampoco le quieren dejar traspasar una obligación si es que, por ejemplo, excede el tiempo del Pladeco.
si tu Pladeco está próximo a terminar, también hay una inconsistencia, ¿te fijáis? Yo, en lo particular, cuando trabajo con los municipios, lo que veo, les pido, tráiganme a la vista, Pladeco es el plan de desarrollo comunal. Digo, tráiganme el Pladeco. Y busco, y ¿dónde está la línea medioambiental aquí? No, que resulta que no, se nos fue nomás. Claro, porque no, dentro de toda la discusión se les pasó. Si los Pladecos, que son los planes de desarrollo comunal, no llevan la línea de medio ambiente, no puedo meter la línea hídrica, no tengo dónde, no cabe. Entonces les tengo que explicar por qué es importante que la próxima vez que actualicen su Pladeco, que se actualiza cada 4 años, tenemos que meter. Entonces, hay una serie de condicionantes mientras podemos discutir ampliamente si es, qué es de largo o mediano plazo, pero si son decisiones locales, naturalmente también las van a ver dentro de los acotados que son sus periodos, Fernando. Eso apunta una cosa, lo que me parece muy prudente, porque ya queda potestad y definición del próximo consejo municipal o del próximo alcalde o alcaldesa. Y respecto de lo que significa educar a nuestros pequeños, pero es básico, elemental, partir de chiquititos con ellos, si la campaña Levántate Papito de verdad, que surte efecto, porque son nuestros chiquititos los que, yo tengo nietos, tú sabes, de 4 años, mi León, que él sabe del no desperdicio de agua en el cepillado de dientes, yo particularmente en mi jardín volé todo el patio, yo lo saqué y coloqué pasto sintético. He visto lo mismo en el resto de mis vecinos, pero también es cierto que hay una comuna que tiene probablemente acceso a tener fomento a ese tipo de acciones. Pero todo aquello que podamos fundar en nuestra más tierna infancia es hoy día lo que esperamos de nuestras autoridades, que fomenten eso. Yo te digo, por eso hablaba con el alcalde de La Vega, porque me decía, ya, es que yo quiero que los bebederos tal cosa. Le digo, pero alcalde, los bebederos van de salida. Tenemos que buscar otras alternativas para que podamos instalar, incluso a través de los espacios verdes recreacionales, esta educación. Gigantografía, infografía de lo que pasa, por ejemplo, con nuestros humedales urbanos. ¿Por qué nuestros niños no quieren los humedales urbanos? Porque nunca nadie les enseñó a quererlos. Nuestros tremendos pulmones ecológicos y ecosistémicos que son. Hoy día los protegemos a muerte. O sea, hoy día, al no meterte a intervenir un humedal urbano, que por mucho tiempo fueron arrasados por industria inmobiliaria. Entonces, eso ha ido creciendo de a poco. Llegamos a la misma conclusión. Mientras no tengamos gobernanza, esto va a seguir avanzando a un paso lento. Pero vamos apuntando hacia... Si hoy día logré que entendieran ciertos conceptos, yo estoy lista. Estoy pagada, nos vamos para la casa, nos vamos a qué cosa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tenemos un comentario acá de Fabiola, no sé, Fabiola, si quieres decirlo. Fabiola Varas, que publicó acá en el chat, dice, tal vez en las juntas de vecinos de las comunales, podrían hacer talleres para que cada casa logre una eficiencia hídrica. En mi caso, yo recolecto en un tarro grande las aguas lluvias, la uso para lavar pisos y ropa y tengo un balde para el agua de la ducha. Pienso que si la municipalidad se hace cargo por lo menos de enseñar, sería muy bueno para los hogares. La enseñanza en las escuelas es fundamental. Claro, llevamos igual hartas, al menos un par de décadas, 3 décadas, hablando de la educación ambiental. Escuela. ¿Cómo habrá avanzado eso en materia del agua, que es algo como mucho más, dentro de los temas ambientales, uno de los más relevantes? ¿Qué programas existen realmente de educación sobre el agua hoy en día como para concientizar? Lo pregunto a propósito de las encuestas que nosotros hicimos acá mismo en Igualdad, ¿sí? En que muy pocas... ¿Se cayó? Sí. Quedó pegado. Lo perdimos. Ahí está Fernando. Digo que les dije que tenía problemas con internet, pero les digo que nosotros hicimos una encuesta en que le preguntamos a las personas, una encuesta nacional, que hace un tiempo atrás damos, si conocían medidas de su municipio, ¿verdad?, en temas del agua en general, de uso correcto del agua, ese era el concepto. Y realmente era muy bajo, creo que era menos del 20% los que conocían algo, hicieron al municipio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaría ahí? Lo que pasa es que cualquier actividad del tipo comunitaria también es tremendamente beneficiosa, es muy difundida, es muy bueno, sería una muy buena iniciativa. Si tú me preguntas, yo no he visto dentro de las estrategias hídricas locales una bajada como a nivel comunitario, pero creo que sería muy bueno, sin duda.
Yo, la verdad es que soy así como un lorito que anda comuna por comuna transmitiendo y uniendo esfuerzos y traspaso de información, así que me parece una súper buena indicación. Aquí nadie sobra, es demasiado grande el problema y a uno le duele que ahora nosotros ya deberíamos empezar con el periodo de hielo. Yo no he llamado a la de GEA para que me digan cómo viene el de hielo, pero O sea, basta ¿sabes ir a que la yo tengo, cordillera para saber cómo viene. sabes que yo tengo la impresión, bueno, mi impresión También. de formación y de deformación, que realmente nosotros tenemos un tema cultural que es muy complejo que respecto a esto y respecto a muchas cosas más, que tenemos que estar afligidos, afligidas, y así como que llegándonos al cuello para que tengamos conciencia. Pero que no Porque es de el agua alguna al cuello, manera, sí. claro, el agua al cuello, porque cuesta mucho, lo mismo que pasó en este tiempo, yo creo que hemos estado acá, yo soy de la quinta región, 9 años con una sequía extrema, compleja, y se llegó al punto en el momento de pensar en racionar el agua, pero como no se racionó, o se hizo muy poco, pero más bien al interior y no en la zona, digamos, urbana, pasa que igual la gente ya lo deja pasar, piensa que ya la cosa pasó. Llovió un poquito, algunas lluvias generosas que hubieron entre medio, y ya nuevamente la gente dejó de ahorrar, ¿te fijas? Entonces, creo que tiene que ver con eso, o sea, esta cosa como de estar como siempre al límite, Sí. y de pensar siempre que de alguna manera vamos a salir adelante, y no pensar en la cosa preventiva y de largo plazo, en una cuestión más de sostenibilidad y sustentabilidad, hace que cuesta. Por tanto, no solamente el tema del agua, tiene que ver cómo generar una educación que te permita, de alguna manera, tener esta mentalidad de proyección futura y de pensar que los recursos son finitos y también son complejos, como en el caso del agua, como el caso también de todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, ¿cierto? Y tantas otras cuestiones, pero nos cuesta porque tiene que ver también con la desvalorización a muchas veces que tenemos con el tema de los recursos. Entonces siempre pensamos que lo vamos a superar o que lo vamos a suplir con otra cosa. Entonces nos cuesta asumir una mentalidad de cuidado, de promoverte, digamos, un uso racional, ¿cierto? En cada espacio, porque uno lo puede decir en la, discursivamente, pero en la práctica se comporta de otra forma, que es lo que yo digo con el tema, por ejemplo, de los plásticos, la misma historia, que uno llegue y dice, no, con el cuidado medio ambiente, pero hoy día, si uno sale a la calle, andan flotando por ahí la famosa mascarilla en todos lados. En todos lados no se encuentra mascarilla. El otro día en la avenida Álvarez conté desde el hospital a la plaza 28 mascarillas en el suelo. Entonces yo creo que ese tema creo que no, que tiene que ver con una complejidad más amplia que meramente pensar en el cuidado del agua, que tiene que ver en general con el cuidado del medio ambiente y todo aquello que sentimos que lo tenemos y que es nuestro, pero no lo cuidamos, ¿me entiendes? O sea, como que es dado, es como un privilegio en el fondo. Pero que sentimos el derecho, pero no la responsabilidad y la obligación de cuidar. Yo creo que es un tema complejo en eso, y el agua, por supuesto, que es un tema que ahí también ha hecho crisis, y quizás los que tenemos la posibilidad de tener una situación un poquito mejor, probablemente tenemos el acceso para aquellas personas que no. Viven el drama del camión aljibe, el drama, ¿cierto?, de tener lo justo para comer, para bañarse, y eso Sí. nos cuesta crear esa conciencia. Absolutamente. Otro de los temas que, mira, por ejemplo, cuando en lo que es capacitación, no siempre, junto con, por ejemplo, el contenedor amarillo que te permite depositar ahí todo el material orgánico que retira la municipalidad o qué sé yo, no siempre te dan una educación. Entonces uno va y echa cualquier cosa. Y lo mismo que los contenedores estos de botellas plásticas, si la botella plástica no viene limpia y seca no sirve de mucho, porque igual va a tener que haber otro ciudadano que reciba la botella plástica que estaba en la calle y que las mete en estos canastos, por ejemplo, y que la lave y la seque. ¿Quién va a hacer eso? Naturalmente alguien tiene que terminar haciendo, por lo tanto, a uno le tienen que decir cuando coloca el reciclaje que depositas todo limpio y seco. Entonces me dicen, ¿pero quién va a hacer eso? Yo lo hago, y aquí mi vecina, y entre todas, porque mis vecinas me enseñaron a hacerlo. Me dicen, no puedes tirar el Tetra Pak así, porque eso va sucio y después alguien lo tiene que lavar, entonces el proceso se demora más, y lo que queremos que sea un proceso rápido, por eso hay que diferenciarlos, qué sé yo. El día lunes de esta semana tuve una reunión, nos citaron del Ministerio de Medio Ambiente porque viene la ley de residuos orgánicos. Esa ley va a entrar ahora al Congreso y lo que pretende es que ya esta cosa del reciclaje no sea voluntario.
nos va a obligar a reciclar. Entonces, y ahí conversábamos largamente, estuvimos como 2 horas, nos estuvieron exponiendo el proyecto de ley, querían saber qué opinaban. Entonces, me parece muy bueno. Les dije, chiquillos, estamos llegando tarde, pero estamos llegando. Los chiquillos del Ministerio de Medio Ambiente, súper interesante su propuesta. Le hicimos un par de cosas porque creemos que las leyes que no van con recursos siguen siendo puros cachos, y lo entendieron, les dimos un par de tips. Pero efectivamente, si esto sale, ya no va a ser en la buena onda. El vidrio tiene que estar limpio y seco, el Tetra Pak también, los envases de yogur. Sí, vamos a gastar un poquito más de agua, pero tampoco se trata de que estemos generando un desmedro de un recurso por otro, digamos. Pero tenemos que llegar a consenso, si es verdad, ¿no? Esta cosa del reciclaje por sí suena re lindo, pues, pero nos enseñaron a hacerlo, entonces en eso te encuentro toda la razón. Cada vez que partamos con una iniciativa esta tenemos que cascabelar tanto como cuando se me ocurre, yo no puedo regar donde vivo después de las 9 de la mañana. Tengo que regar hasta las 9 de la mañana o después de las 18 horas. Porque si no, mis vecinas, encantadoras, pero unas viejas zapas, llaman a la municipalidad y se quejan de que estoy regando fuera de horario. Porque el mejor juez es el vecino. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Ahí habló Fabiola. Bueno, muchas gracias, Excelente. María Yalena, tu exposición. Nosotros estamos enviando las presentaciones a las personas que participan. Vamos a insistir más. Creo que ha sido una muy buena presentación. Además, al menos yo no había revisado en lo personal con detalle la ley marco de cambio climático y todo lo que viva y las oportunidades que abre. Así que la vamos a difundir a tu presentación, María Yalena, y la vamos además a colocar en el canal para difundirla. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la presentación. El próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias, María Elena. Chao, Muchas chao. gracias a tú y todas. A Muchas cuidar el gracias, agua. María Elena. Y a reciclar. Chao, Llegué para despedirme, muchas gracias. Ahí está Reinaldo, hablamos después. Hola. Sí. Bueno, pero en todo caso, como dice Fernando, vamos a mandar la presentación y va a estar en YouTube. Así que ahí la van a poder revisar. Súper. Hasta luego.